Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Durante la Guerra Fría, uno de los grandes logros de la propaganda soviética fue convencernos de que no existía la propaganda soviética, sino que todo era parte del plan malvado de sus adversarios para desprestigiar a la noble federación que buscaba exclusivamente el bienestar de todos los seres humanos, usted y yo incluidos, a través del establecimiento del comunismo. Miles y miles de personas colaboraron con sus esfuerzos tanto de propaganda como de espionaje dentro de la Unión Soviética y fuera, muchas veces sin siquiera saberlo, muchos con absoluta convicción, pero otros eran los que Vladimir Lenin llamó, o dicen que llamó, no existe la cita completa, pero si no es verdad, está bien dicho, eran los tontos útiles, los que creían en la propaganda y por tanto la difundían desconociendo los objetivos reales del Kremlin. El sueño comunista quedó atrás con sus fracasos, sobre todo económicos y sociales, pero las mismas élites que conformaban al Partido Comunista y sus espías, como los de la KGB, pienso en Vladimir Vladimirovich Putin, siguieron en el poder. Y ahora han desarrollado una nueva teoría imperialista para la cual necesitan grandes cantidades de propaganda, grandes cantidades de espionaje y, por supuesto, grandes cantidades de tontos útiles. Rusia apoya a la extrema izquierda en algunos países, a la extrema derecha en otros, a veces dentro de un propio país apoya a grupos y colectivos confrontados entre sí, porque su objeto fundamentalmente es crear el caos y debilitar a quienes consideran sus adversarios. Pocas personas hay que sepan mucho de estos asuntos y cuando hablan suelen recibir a cambio ataques, difamaciones, acusaciones delirantes y la furia de quienes ya no tanto como tontos útiles, sino como parte de su propio cálculo político, se dedican a difundir y promover la propaganda rusa en el resto del mundo. Uno de estos expertos o conocedores profundos de la realidad de la propaganda rusa es Marc Marginedas, que nos hace el favor de hablar con el público del Rey va desnudo. Marc es periodista y diplomado en Relaciones Internacionales, que actualmente se desempeña como redactor senior de la sección internacional del periódico Diario Nacional y se ha especializado en temas relacionados con Rusia, viajando al frente en Ucrania, así como a países donde Moscú todavía ejerce una gran influencia. Ha sido jefe de la oficina del periódico en Moscú, cubriendo la política rusa interna e internacional y las exrepúblicas soviéticas. Ha sido corresponsal en el norte de África y en Moscú, donde cubrió, entre otras cosas, la llegada al poder de Putin y la Segunda Guerra Chechena. Además ha sido corresponsal de guerra en Irak, Afganistán, la llamada Primavera Árabe, la crisis de Darfur en Sudán y el conflicto de 2006 entre Hezbollah e Israel, entre otras. Vaya currículum que tienes. Muchísimas gracias por estar con Arriba Desnudo. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Encantado de estar en tu canal. Recientemente el FBI anunció hace 3 días que acusaba a Rusia de utilizar a influencers de ultraderecha estadounidenses para difundir la propaganda del Kremlin con vistas a la elección presidencial del próximo 5 de noviembre. En concreto, la empresa Tenet distribuyó 10 millones para contratar a influencers con grandes públicos sin nunca decirles ni a ellos ni a sus seguidores sus relaciones con Russia Today y el gobierno ruso. Después de que Rusia invadió Ucrania, muchos distribuidores dejaron Russia Today y este sistema de contratar influencers pues, les permitió llegar al público estadounidense a través de los medios sin ser Russia Today. Y estos son vídeos que generalmente siguen la línea de la ultraderecha estadounidense, las pandillas de inmigrantes, los transgénero, la censura en línea y los ataques. Pero aquí se pagaban desde $400,000 al mes, que es un salario, y 100,000 por firmar, una buena bonificación por firmar. Todo esto para tener una influencia determinada. Este nivel de interés, Marc, sobre la realidad de Estados Unidos que siempre ha tenido Rusia, ¿cómo se expresa así? Estamos hablando de gente de ultraderecha. Bueno, hay mucha gente que por aquí en mis pagos cree que Rusia sigue siendo una Dalí de la izquierda. A ver, Rusia hoy en día ha aprendido bien las lecciones de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Rusia, la verdad es que estaba muy constreñido solo a un segmento ideológico que era a la izquierda, ¿no? Y en particular a la extrema izquierda.
Eso prácticamente le llevó a tener una... Y eso, además, el hecho de que en aquella época pues era un mundo donde no había redes sociales, donde los bulos era... donde había medios de comunicación que filtraban y que impedían la existencia de bulos, les hizo tener una influencia bastante limitada a la hora de, digamos, de lanzar sus estrategias desinformativas y sus campañas de injerencia, ¿no? Hemos de tener en cuenta, por ejemplo, que Rusia, durante la Guerra Fría, lo máximo que se acercó a tener a un político al frente de un país importante de la OTAN fue a un miembro del Partido Laborista que supuestamente había sido, digamos, estaba comprometido por la KGB y que se enfrentó a Margaret Thatcher y que verdaderamente, bueno, al final acabó evidentemente perdiendo en las elecciones. Con lo cual, eso dejaba a Rusia, digamos, digamos, un aspecto muy limitado, unas posibilidades muy limitadas de influir, solo un seccionamiento económico e ideológico, que era la izquierda. La Rusia actual, la Rusia de Putin, no es nada, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de lógica. Es un país, es un estado, es un régimen que se ha instalado en un momento en el cual el país estaba dividido en mafias y entonces es, digamos, una mafia que ha llegado al poder utilizando métodos de crimen organizado. Donde ha habido extorsiones, donde ha habido probablemente asesinatos, donde ha habido incluso pues, actos de provocaciones terroristas. Entonces están mucho más libres a la hora de, digamos, de interferir, ¿no? Y entonces ellos consiguen, digamos, modulan el discurso, son capaces de establecer complicidades con la extrema derecha allí en Estados Unidos. Creemos no solo es un tema ideológico, ¿no? O sea, no es un tema, digamos, no solo es Rusia apela al aislacionismo. Sabemos, por ejemplo, que Trump en el año 2008 estaba en bancarrota y entonces Deutsche Bank, que era un banco que tenía muchísima presencia antes incluso de la desintegración de la URSS en territorio soviético y que se dedicaba fundamentalmente a evadir dinero, de Rusia, le ofreció un nuevo modelo de negocio que era comprar sus condos que sean adquiridos por sociedades pantalla basadas en Rusia, que es en resumen dinero criminal. Muchos especialistas ven allá el origen de la dependencia de Trump respecto a Rusia, ¿no? Entonces, pero en cambio, pues evidentemente en España sigue teniendo, aunque tienen, digamos, capacidad para establecer, han establecido vínculos con la ultraderecha, con algunos blogueros en particular, ¿no? Con Guillermo Rocafort, que ha viajado recientemente a Moscú, que evidentemente con Rubén Gisbert. En España sigue habiendo una pulsión muy fuerte respecto a lo que supuso la KGB y el anticomunismo. Entonces, donde tiene un campo digamos, más abierto es en la ultraizquierda. Y en la ultraizquierda, pues evidentemente, pues bueno, pero ya te digo, o sea, ellos han sido capaces de establecer vínculos con todo tipo de formaciones. De lo que se trata es de polarizar, de hacer que el país esté, digamos, enfrentado consigo mismo y sobre todo y más entretenido en sus problemas internos que en hacer frente a Rusia y sobre todo un discurso subyacente que es no hace falta apoyar a Ucrania, digamos una narrativa constante, ¿no? Evidente, hay digamos, en Cataluña la interferencia rusa ha sido muy potente, incluso hasta el punto de que nos llegó a sorprender a todos, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando empezaron a salir informaciones de que un emisario de Puigdemont había viajado durante los días del procés a Moscú. Hablé con alguna de las personas que trató con esa persona, que se llamaba Tarradellas, era un enviado de Puigdemont, y me dijo y esa persona me llegó a admitir incluso que le había ofrecido el reconocimiento de Crimea por el reconocimiento de Cataluña y la Cataluña independiente, ¿no? Entonces eso, y yo cuando lo oí me quedé pasmado y dije, tú no sabes lo que vas a tener cuando esta noticia se publique, porque claro, el hombre me lo decía era un diputado prorruso, pro-Kremlin, muy conservador, bueno, muy prosistema, muy
que se llama Markov. Y entonces Claro. cuando me lo dijo yo pensé, ¿tú no te estás dando cuenta de que cuando esta noticia se publique en España, el tsunami democrático que hay en estos momentos en Barcelona lo vas a tener tú de llamadas y de aluviones de gente que te van a preguntar qué es esto, ¿no? Y a partir de ahí ha habido muchas cosas más, ¿no? Sabemos que había gente que está intentando, en el momento en que Puigdemont está proclamando la independencia, había gente que hablaba con funcionarios y agentes rusos que intentaba convencer al presidente Puigdemont no solo que tiraba para adelante con la declaración de independencia, sino que además que se atrincherara en el Palau y que llamara a la resistencia, con el riesgo evidente de provocar un conflicto civil, ¿no? Oye, Ha sido muy grave. aquí hay una cosa que me parece extremadamente relevante por el éxito de la propaganda. Con lo que acabas de contar, a ti se te ubica muy fácilmente en el antiindependentismo feroz, enemigo de la soberanía de los pueblos, etcétera, etcétera. Es decir, la verdad, los hechos, los datos, que es con lo que trabajamos los periodistas. Uno le encantaría trabajar en los regímenes de Yuppie, pero no es posible. La verdad ha perdido un poco su lustre, incluso popularmente, ¿no? Estás hablando de influencers y hablabas de Gisbert y yo pensé inmediatamente en Gisbert con Iker Jiménez, que también Mm, invitó al Yussi Vaya, por cierto, sí. a hacer la cobertura de la invasión rusa a principios de 2022. Son re, la gente que vive esta influencia o que está en este mundo, no se da cuenta que está trabajando con el enemigo también. Es decir, la extrema izquierda no se da cuenta de lo que es trabajar de la mano de Iker Jiménez, por ejemplo. Bueno, la primera pregunta es respecto a si yo soy una persona antidependentista. Bueno, yo me llamo Marc Marginedas. Mi padre es del Bergadá, que es una comarca donde, digamos, y toda la familia de mi padre es se podría decir nacionalista, o incluso hay elementos pues, que defenderían una independencia de Cataluña, con lo cual yo hablo indistintamente catalán y castellano. Para mí no es una cuestión de ideologías, vuelvo a repetir. A mí yo lo que creo que es que había un interés clarísimo de Rusia de crear un conflicto civil, y eso sí que me parece importante desvelarlo y exponerlo. Luego, el modelo que los catalanes decidamos de darnos a nosotros mismos, si algún día hay una mayoría independentista o no independentista, eso dependerá. Hoy por hoy parece que de momento no hay una mayoría independentista en Cataluña, tal y a juzgar por los últimos resultados del Parlamento catalán, o al menos no una mayoría suficiente como para llevar a cabo una independencia como se pretendía en aquel momento, digamos, sin acuerdo. Yo recuerdo que recordar que las independencias de los países bálticos, incluso en la propia Ucrania, se llevaron a cabo dentro de la Unión Soviética con porcentajes superiores al 80% en Ajá. referéndums. Entonces, bueno, yo insisto, yo no me posiciono sobre el tema de Cataluña. El día que los catalanes decidamos otra cosa, pues yo asumiré el mandato de la mayoría. A mí lo que evidentemente me parece que es importante exponer, y repito, exponer los intentos de un país, de una potencia extranjera, de crear un conflicto en Cataluña y de crear una guerra en Cataluña. Si el señor Puigdemont hubiera accedido a esas demandas que le llamaba el señor Tarradellas, de bajar la bandera, quedarse en el Palau, llamar a la asistencia, y las fuerzas de seguridad españolas tienen que entrar ahí mediante la fuerza con el riesgo de muertos, aquí en estos momentos en Barcelona tendríamos un escenario muy diferente, incluso Claro. podría compararse con dos comunidades enfrentadas. Entonces eso para mí y eso es evidentemente, eso me parece que en el momento más importante de la historia de Cataluña en los últimos años, que es el momento en que Puigdemont decidió tirar adelante con la declaración de independencia y de irse o no y de salir o no, en ese momento Rusia tenía un canal directo abierto con él, y eso me parece muy peligroso. Recuérdame la otra pregunta, por favor, que No, de que mucha gente en la extrema izquierda no se da cuenta que está trabajando con la extrema derecha, que representa, por ejemplo, el nuevo niño bonito de la derecha, que es Iker Jiménez. a ver, yo pienso o sea, a ver, yo pienso que evidentemente la extrema izquierda está jugando un papel muy subsidiario en todo esto.
yo creo que hay una izquierda que evidentemente, y una izquierda además incluso la izquierda del PSOE, que ha identificado que en estos momentos el debate no es extrema derecha, no es entre izquierda y derecha, sino el debate y la pugna en estos momentos es entre democracia y dictadura. En cambio, hay otra parte de la extrema izquierda, otra parte de la izquierda que, entonces, al ver el poder del anillo, que en su caso sería el poder de la propaganda rusa, pues digamos que ha preferido aliarse con ella, ¿no? Yo creo que en estos momentos, o sea, es un momento crítico, creo que es el momento más crítico que podemos haber vivido en la historia reciente. Yo, desde luego, como periodista, no he visto un momento crítico jamás. Y verdaderamente, en estos momentos, la pugna es si verdaderamente la democracia como tal va a, ser- va Va a, a su- sobrevivir. va a seguir siendo dominante entre las economías no desarrolladas y las elecciones de Estados Unidos van a ser digamos, van a ser decisivas en este aspecto. Trump, las personas, yo lo que me parece muy sorprendente es que haya voces de izquierda que incluso no vean con malos ojos la llegada de Trump al poder, ¿no? Cuando en realidad supondría eso, pues supondría, digamos, se comprometería muchísimo la continuidad de la democracia con sus Sí. abusos que ha cometido en el país más potente del mundo, que es Estados Unidos. Absolutamente. Vamos a usar a Pablo Iglesias como puente. Él tuvo este inicio en la propaganda cuando tuvo su programa Fort Apache en la televisión de iraní, que es el equivalente a Russia Today, la Hispan TV, donde él decía que, bueno, él no le molestaba, pero no demasiado, que sus compañeras tuvieran que usar velo. No le molestaban pues los asesinatos o ejecuciones de mujeres, pues probablemente porque no las quería ver. Pero él había dicho que eso era cabalgar sus contradicciones. Y recientemente en México fue entrevistado por unos afines al gobierno, principalmente por el director de formación ideológica de Morena, que además es viñetista, Rafael Barajas. Fue Iglesias a que lo entrevistaran allá y dijo que América Latina era la reserva ideológica de la izquierda, cosa que a mí me recordó de manera escalofriante la reserva cristiana católica de Occidente, ¿no? A cargo de Francisco Franco. Me lo recordó enormemente. Pero es que esa reserva, no como reserva de izquierda, sino como reserva de su propio juego geopolítico, es como está viendo Rusia a América Latina. Y siempre ha tenido influencia, y ha tenido influencia sobre todo en México, porque yo recuerdo, hice algún vídeo sobre la historia de los espías rusos en México, pero sobre todo uno de los temas que ha sido de mi interés toda la vida, porque conocía a participantes directamente en los atentados. Es el asesinato de Trotsky llevado a cabo precisamente en México, ¿no? Entonces yo conocí a los Arenal, conocí a un montón de gente y estuve cerca de quienes estudiaron el caso a niveles de... No lo pude publicar en el libro, pero te lo cuento aquí en el bar, ¿no? Y uno que es periodista apunta. Pero la cercanía de Rusia, y esto yo lo explicaba en un vídeo, sería muy rápido, México es fundamental para Rusia porque la frontera es porosa, ¿no? Yo tengo Sí. conocidos cubanos que se colaron y luego fueron a Miami a decir que habían desertado y no habían desertado, trabajaban para el gobierno ruso, para el gobierno cubano, perdón. A uno además le tenía mucho aprecio. Pero simplemente por esa porosidad de la frontera ya tienes una ventaja. Eh, Rusia está accionando fuertemente en América Latina y sí me gustaría que nos abundaras un poco sobre esto, sobre algunos temas. Te interrumpiré por allí, pero me interesa Perfecto. que nos cuentes. Bueno, a ver, yo estuve recientemente en México. En principio, bueno, fui para cubrir, la excusa era cubrir las elecciones, unas elecciones que ya sabíamos que iba a ganar la de Sheinbaum, pero fundamentalmente yo fui allá investigando temas de injerencia rusa, ¿no? Y entonces me encontré con una realidad bastante inquietante porque yo he viajado a otros países, no sé, Bulgaria, incluso Hungría, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me parece más inquietante de México y de la influencia rusa en México es que no se habla de ella. Hay muy pocos periodistas que hablan de ella, tú eres uno de ellos, hay otros, pero en general, digamos que los propios periodistas y las cadenas mainstream de México
no la perciben, ¿no? A mí una de las cosas que me parece increíble es que una cadena como RT pudiera en el invierno pasado, poco antes de las elecciones, ya en plena pre-campaña electoral, pudiera anunciarse, además con un código QR que si la audiencia lo enfocaba, te conectaba directamente con la emisión de RT en español, en las principales vallas publicitarias de México, en el metro de Guadalajara, en lugares verdaderamente emblemáticos, ¿no? Y luego una colega mía que se llama Dolia Estevez buscó los contratos de esta campaña publicitaria, que por fuerza, al involucrar espacios públicos y digamos, instituciones y infraestructura pública, pues no había manera de encontrarlos. O sea, le iban pasando, en Ciudad de México le iban pasando de la Secretaría del Metro de México, le iban pasando a la Secretaría de tal, de cual, o sea, y no había manera de encontrar esos contratos. Es decir, o sea, ¿dónde está? ¿Cuánto recibió las instituciones mexicanas por esa campaña publicitaria y cuáles fueron los beneficios? Y eso está ahí. Luego, además, digamos que en México existe la percepción de que RT es un punto de vista alternativo, ¿no? Y RT, hoy en día, yo pienso que la gente que hemos seguido cómo funciona, y además, y se ha visto clarísimamente en la investigación de la que tú hablas en el FBI, no es, o sea, no es ni siquiera una televisión tendenciosa, no es ni siquiera una televisión tendenciosa a favor del Kremlin, como puede ser, yo qué sé, cualquier diario en España. Todos tenemos, digamos, todos los diarios tienden hacia algo, ¿no? RT es hoy en día una herramienta a las órdenes del Kremlin. Se ha descubierto en esta investigación que hay cargos importantes de RT que son directamente agentes del FSB, del Servicio Federal de Seguridad, las KGB. Entonces es una herramienta al servicio del Estado, a las órdenes del Estado, para crear confusión y para crear polarización y sobre todo, para mermar la democracia. Y en estos momentos, por ejemplo, vemos que en México cada vez más, o sea, hay una merma de las instituciones, una merma de los equilibrios y del Estado de Derecho y de las instituciones que garantizaban ese Estado de Derecho, ¿no? Que son, desde el Instituto Nacional Electoral, la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, son pasos que van a convertir, que a la larga, pues pueden llegar a convertir a México en un país en el cual, donde hay elecciones, pero no hay verdadera alternancia de poder. Algo que, en el fondo, es lo que busca Rusia, ¿no? Rusia no es un país ideológico, insisto. Es totalmente desfasado pensar, como piensan muchos izquierdistas en México, que Rusia es un país de izquierdas. Yo les digo que los valores, es decir, Rusia, insisto, es un país mafioso, pero digamos que su modelo social es un modelo social de ultraderecha, en un país en el cual se aprueba en el propio Parlamento se puede aprobar una ley que despenaliza el maltrato familiar, el maltrato a las mujeres, si este se produce solo una vez al año y una rotura de huesos o hospitalización. Entonces, entonces estamos hablando yo pienso que es totalmente equivocado y es, digamos que analizar y medir Rusia con parámetros del siglo XX, cuando en realidad estamos en una pantalla muy, muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Y luego una cosa que a mí me sorprende muchísimo es el hecho de que, la cooptación abierta del club de prensa, ¿no? Del club de periodistas, del club de prensa. Hoy en los últimos años
Ese club ha premiado de forma desproporcionada a propagandistas en lengua española, ¿no? Estoy hablando de Luis Ibaya, estoy hablando de Guillermo Rocafort, gente que aquí en España están completamente asociados o identificados con la propaganda rusa y no se les considera periodistas, ¿no? Es el Entonces, Club de eso me Periodistas de parece. México. Digo, es el Club de Periodistas porque yo fui premiado por él y tuve que devolver mi premio cuando me enteré de todo esto. Pues me parece un acto, digamos, de integridad y de coherencia. Pero Porque lo más No, no, sigue. porque lo más sorprendente de todo es que en el año 2022, con la presencia del embajador ruso, embajador Víctor Coronelli, un embajador que era embajador en Argentina cuando se destapó que desde la embajada de Buenos Aires, de la embajada de Rusia en Buenos Aires, se traficaba con cocaína. Se traficaba con cocaína, señores. O sea, ese señor hay una fotografía de recibiendo un premio a nombre de Daria Dugina, que es la hija de un filósofo que hoy en día está acusado de conocidas, y no hay más que ver sus declaraciones respecto a los ucranianos. El filósofo en cuestión se llama Alexander Dugin y la hija se llama Daria Dugina. Y además en ese acto estaba presente un portavoz que se llama Jesús Ramírez Cuevas, y que es una persona que en estos momentos, digamos, que controla toda la comunicación que se realiza desde Palacio Nacional en México. Sí, es el responsable del Departamento de Comunicación, del Departamento de Prensa del Observador concretamente. Y hace años era periodista, fíjate, qué curioso. Eso, o sea, el periodismo no es, yo insisto, o sea, el periodismo, aunque todo el mundo evidentemente tenemos una tendencia y podemos tener una ideología, el periodismo no es militancia. El periodismo no es defender por sí siempre y todos y defender a un político una causa. Yo me remitiré, por ejemplo, uno de los casos que yo me he encontrado como periodista, ¿no? Durante la guerra de Irak, nosotros, el periódico, se criticó muchísimo la desinformación y la propaganda que lanzaba el gobierno del PP para justificar la participación de España en esa guerra, en la posguerra. No en la guerra, pero sí en la posguerra. Y en el periódico sacamos algunas informaciones que demostraban que había una desinformación muy clara desde parte del Ministerio de Defensa, que estaba dirigido en aquel momento por el señor Federico Trillo, ¿no? Pero es que cuando llegó al poder el señor Zapatero, esa misma política también la vivimos en Afganistán. Tenía, digamos, formas diferentes, pero era en el fondo la misma, ¿no? Es decir, era evitar rendir cuentas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, que España, en principio, tenía prohibido por parlamento que sus soldados fueran desplegados en zonas de combate contra los talibanes en Afganistán. Entonces descubrimos que eso era así. Y evidentemente en mi periódico eso se publicó. Eso se publicó por eso, y en mi periódico todo el mundo dice que es un periódico próximo al Partido Socialista, ¿no? Entonces, el periodismo no es militancia, no es repetir mensajes, no es lanzar después de una conferencia de prensa y cantar las loas de la persona que lleva esta película de prensa. El periodismo es investigar, y el periodismo es, si llega el caso, explicar. Nosotros en el periódico también hablamos, por ejemplo, del primer caso de corrupción en que se fue bien envuelto el Partido Socialista, que es Filesa. Sí. Entonces, repito esto. Entonces, o sea, yo no sé, yo por lo que he podido escrito sobre el aparato de propaganda dirigido por el señor Ramírez Cuevas, o sea, es decir, que el aparato de propaganda de blogueros, y en el cual es el señor Ramírez Cuevas quien en las mañaneras, que es el momento inicial de ese aparato de propaganda, dirige el juego, eso no es periodismo. Bueno, esa es la homilía diaria. No sé si sabes que el domingo pasado se reunió a 300 periodistas independientes mexicanos, generalmente youtubers y blogueros afines al régimen, que recibieron como independientes al presidente López Obrador al grito de "es un honor estar con Obrador", repetido en numerosísimas ocasiones. Y jóvenes que
probablemente entran más en el terreno de tontos útiles. Nos da mucho gusto. Igualmente nos da, repito, siéntese, por favor, mucho gusto que estén aquí comunicadores independientes. Yo entiendo la cercanía de López Obrador con Rusia como parte de su antiyanquismo, que solo se suspende cuando está con Donald Trump, a quien quiere muchísimo. Pero para quien no lo sepa, la embajada rusa en México es una fortaleza brutal, es un edificio tremendo que era la casa de hacienda de una condesa que tenía los terrenos que hoy son la colonia Condesa. Y en esa fortaleza que antes era soviética, se cocinan muchas cosas, pero tú habías señalado en algún momento que el número de personal que tiene hoy esa enorme fortaleza rusa en la colonia Condesa, tiene más personal que Estados Unidos, que cualquier otra legación en México. Es decir, después de la expulsión de diplomáticos rusos en Europa y en Estados y en América, que realizan fundamentalmente, son gente que además realiza funciones de espionaje. A ver, yo no puedo decir la fuente, pero yo le voy a decir que en las embajadas rusas, yo creo que desde todo bicho viviente es espía, ¿no? O sea, a mí me han llegado datos de gente que trabaja en otras profesiones, que supuestamente tienen otras profesiones, pero en realidad son espías, ¿no? Pues yo qué sé, cocineros o otro personal que pueda tener, personal desplazado que en realidad, pues bueno, pues realiza funciones que no son para las que en principio está previsto. Entonces, la embajada, López Obrador decidió aceptar el requerimiento de incrementar el número de diplomáticos acreditados rusos en México, ¿no? Y ese número de diplomáticos, que era alrededor de los 80 y algo, superaba el número de diplomáticos de la embajada rusa en Ciudad de México, ¿no? Y quiero decir, en total en el país, pero en Ciudad de México, ¿no? Ese número de diplomáticos, a primera vista, habría que hacer un estudio de qué tipo de funciones realiza, pero evidentemente no se sostiene desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, porque las relaciones bilaterales, o sea, entre Rusia y México no hay un gran comercio, no existe un nivel de relación bilateral como pueda existir con otros países vecinos o incluso pues, con España, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, del peso que tiene la embajada rusa en México, ¿no? La embajada rusa, la cuenta de Twitter de la embajada rusa en México tiene aproximadamente unos 100.000 seguidores. Cada vez que tuitea algo, digamos que es reproducido por recibe 1 millar de likes y recibe pues cientos, incluso hasta pues de retweets, ¿no? La embajada de Estados Unidos, el país vecino, el país con el cual una parte importante de los mexicanos tienen vínculos, incluso hasta familiares, cuando publica un post en Twitter, pues es reproducido por decenas de personas, ¿no? Entonces ahí ves clarísimamente que hay un ejército de cuentas artificiales, de cuentas automatizadas o de cuentas que en realidad no responden a perfiles reales, que impulsan esos mensajes y le dan una presencia en el espacio, en la conversación mundial, en las redes, mucho mayor de la que en realidad debería tener, ¿no? Entonces, bueno, esos son métodos que verdaderamente que hemos visto en Europa y que desgraciadamente, por la escasa conciencia, por la lejanía con el conflicto con Ucrania, digamos, incluso además por los agravios naturales y lógicos que puede tener América Latina con Estados Unidos, digamos que no hay límite. Yo nunca he visto en un país, en ningún país europeo, un embajador se atrevería a atacar a un periodista en Europa sin que su gobierno le llamara a consultas.
algo que ha pasado reiteradamente en muchos países de América Latina, periodistas que denunciaban precisamente la injerencia rusa, y eso que ha pasado de forma reiterada en países de América Latina, incluido en México. Ahora, aquí tres ejemplos que tú me dabas y que me llaman muchísimo la atención. Nicaragua se quiere ubicar en el espacio de la izquierda de alguna manera. Yo esto no se lo voy a creer nunca a Daniel Ortega desde la piñata, desde que se escrituraron medio país cuando perdieron las elecciones hace ya muchos años, y el misterioso regreso de Daniel Ortega. Pero él se ubica dentro de la órbita de la izquierda del socialismo del siglo XXI. Luego está El Salvador, que tiene un presidente que a mí originalmente me lo vendieron, algunos de los que trabajaron con él, como un socialdemócrata, cosa que a mí me parecía magnífica, debo decir, que es Nayib Bukele. Y finalmente tienes a lo que está haciendo o ha sido un experimento libertariano con resultados absolutamente feroces, que es Honduras. Y los tres tienen relaciones estrechísimas con Rusia. ¿Qué explicación? Ya no es la explicación. Rusia lo que quiere es causar caos, vale. El caos le viene bien para su proyecto imperial, lo entiendo. Pero los dirigentes de estos tres países, ¿en qué piensan o cómo juegan este juego? Porque es un juego peligroso finalmente, ¿no? Yo creo que es un juego, primero, yo pienso que ha habido, o sea, desde luego, Estados Unidos en estos momentos está muy atento a sus problemas internos, entonces no se ha dado cuenta o ha habido poca comprensión respecto a lo que estaba pasando en Centroamérica, ¿no? Y en su hemisferio. Y eso ha dado, pues eso ha llevado a poner en estos momentos la presencia de Rusia en el hemisferio es mucho más comprometedora y mucho más inquietante para Estados Unidos de lo que pudo ser la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, primero, el gran aliado de la Unión Soviética era Cuba, era una isla, con lo cual no había continuidad territorial. Rusia en estos momentos cuenta con un aliado potentísimo en el cual ya ha desplegado miles de asesores de seguridad, que es Nicaragua. Nicaragua supuestamente es un régimen de izquierdas, pero como todo régimen apadrinado por Rusia, no deja de ser más que una pátina, ¿no? Los regímenes rusos apoyados por Rusia, como la Bielorrusia de Lukashenko, se convierten en dinastías familiares y en regímenes mafiosos que, digamos, que con un ejército más o menos grande de leales y luego el resto de la población que es tratada como súbditos, que es exactamente un poco el mismo modelo que existe en Rusia, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de tener continuidad territorial, eso hace que en estos momentos Nicaragua esté intentando convertirse en un país desestabilizador. De la misma manera que Bielorrusia lo fue pocos meses antes de la guerra en Europa. Pocos meses antes de la guerra en Europa, Bielorrusia envió oleadas de inmigrantes a Europa sabiendo que es un tema tremendamente divisivo y que generaría problemas y dificultades. Con la perspectiva podemos entender que ese movimiento era un movimiento, digamos, para crear problemas cuando ya la decisión de iniciar la guerra y la invasión de Ucrania ya estaba tomada, ¿no? Era una forma, digamos, de generar problemas dentro de la Unión Europea. En estos momentos, o sea, a través de no solo vuelos charter, que luego han sido vuelos charter que fueron sancionados por el Departamento de Estado norteamericano y que ha tomado el relevo la aerolínea estatal venezolana Conviasa, ¿no? Desde Cuba y desde la República Dominicana, pero también se está realizando a través de patrulleras de la Guardia Costera nicaragüense trayendo migrantes que llegan hasta la República Dominicana, llevan hasta Managua y los dirigen hacia Estados Unidos. Eso evidentemente crea problemas, crea tensión en Estados Unidos y además crea la sensación de que la frontera es un caos y por ende favorece las opciones electorales de un candidato que para Rusia le encantaría que gobernara los próximos 4 años en Estados Unidos, que es Donald Trump. Eso nunca lo tuvieron durante la Guerra Fría. Yo hablaba con Douglas Farah,
una persona un periodista que tuvo gran experiencia durante la Guerra Fría en Centroamérica, me decía que siempre había un consenso de evitar que los conflictos regionales se convirtieran en un conflicto, digamos, entre grandes potencias, pese a la existencia de guerrillas izquierdistas, ¿no? En estos momentos esto no existe. Y además, o sea, Nicaragua permite la presencia militar de Rusia y además tiene al lado un país que se llama Costa Rica, que no tiene ejército. Entonces, eso y además ya ha habido informaciones importantes de cosas que hemos visto ya en Europa, ¿no? Por ejemplo, saboteos mediante ataques por internet, y eso nada más tomar posesión el nuevo presidente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que verdaderamente, pues bueno, pues ahí tienen un foco una plataforma donde la cual pueden, digamos, expandir desestabilización a los países vecinos. El Salvador tiene un presidente que se llama Bukele y hemos dicho que esto no es un tema, supuestamente es una persona que con tendencias autoritarias que mucha gente identifica con la derecha, pero en realidad libertaria, pero en realidad, como mucho que esto va de ideología, sino va de democracia y dictadura, pues ahí es posible, pues bueno, pues ver ahí un posible socio potencial. El hecho de que el vicepresidente salvadoreño estuviera en el Foro Económico de San Petersburgo recientemente vendiendo la experiencia de El Salvador con los bitcoins, que es la moneda nacional, eso es muy interesante, porque eso, ¿qué significa? Bitcoins son, permite blanqueo de dinero y sobre todo la evasión de sanciones por parte de Rusia. Entonces eso es otro, con El Salvador tiene un potencial importante. Y luego vemos cosas que en Honduras, vemos cosas que evidentemente encajan muy bien y benefician mucho a las aspiraciones de Rusia de convertirse, de seguir teniendo influencia, ¿no? Recientemente Honduras ha dicho que el tratado de extradición con Estados Unidos lo iba a denunciar y bueno, eso es un golpe importante a lo que es la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. Y nosotros sabemos que Rusia, como país que convive y que ha cooptado a sus propias mafias, que bueno, pues ahí vemos un potencial muy fuerte de cooperación. Eso evidentemente se tiene que investigar, pero lo que quiero decir es que la estación en estos momentos, como decía Douglas Farrar, es más comprometida que lo fue jamás durante la Guerra Fría del siglo XX. Ahora, es muy curioso porque se habla, y una parte que yo creo que tiene mucho que ver con la propaganda, es la idea de un mundo multipolar. Antes había dos grandes potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos. Estados Unidos trata de equilibrar esto abriendo la puerta a China, error grave de Nixon al paso del tiempo. Pero Rusia estoy saltándome hacia acá porque quiero hablar de un tema muy concreto que tú has investigado. Venimos de regreso a Europa. Para Rusia tengo la idea de que es muy claro que en la multipolaridad un superpoder es Europa. En su propaganda continuamente considera que Estados Unidos lo es todo, que de hecho Europa es poco más o menos que el rabo del lobo estadounidense. Pero en su accionar continuado, me parece que tiene muy claro Putin y su gente a su alrededor, y también lo manejan los propagandistas internos de Rosilla 1, la gente de Solovyov, que todos los días suelta cantidades extraordinarias de vitriolo, tienen muy claro que Europa es un competidor en este juego multipolar: China, Rusia, Europa, Estados Unidos, pero al mismo tiempo insisten en que no lo es. Yo pienso que para ellos Europa es un polo de atracción que evidentemente lo que quieren es neutralizar, ¿no? Ellos no quieren tratar con una Europa unida, sino quieren tratar con gobiernos de forma independiente, que ellos consideran que les sería mucho más fácil, digamos, controlar y manipular, digamos, cualquier negociación que establecieran con ellos, ¿no? De ahí, por ejemplo, evidentemente, el apoyo financiero que han prestado a Marine Le Pen,
una formación que, bueno, que aunque intenta ocultarlo, evidentemente es una formación prorrusa y pro-Kremlin y que intenta, desde dentro, digamos que el vínculo, o sea, luchar en contra o sea, digamos, evitar que Europa sea más fuerte, que sea más unida, ¿no? No, todo lo contrario, digamos que mermar los lazos que se han establecido en la Unión Europea. Eso está clarísimo. Ya ahora, en estos momentos, ya no quiere abandonar la UE, sabe que es un discurso que en Francia no ganaría, pero sí ellos pretenden, pues, digamos, descafeinarla, reducir los vínculos internos, eliminar sobre todo el hecho de que es una cosa que a Rusia le preocupa mucho, que es, digamos, que sea una entidad política, ¿no? Y Rusia lo que querría, o sea, y bueno, que si eso se convierte simplemente en un espacio de libre mercado, pues a Rusia ya le va bien, ¿no? Porque siempre, y Rusia lo que quiere es tratar sobre todo con países de forma individual. La Unión Europea, además, para ellos es una amenaza existencial. Y eso lo ves clarísimamente porque ¿qué es lo que atrae de Europa? Aunque ellos jamás no lo reconocerán. Vemos a una república soviética, Moldavia, que quiere entrar en Europa. Sabemos que Georgia, los georgianos ansían con entrar en Así Europa. es. O sea, digamos, no el gobierno, pero la gente en la calle ansía entrar en la Unión Europea. Los ucranianos, el origen del conflicto radica en la firma de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, ¿no? Y un acuerdo que, evidentemente, con la perspectiva histórica, vemos precisamente que el Kremlin vetó y que el Kremlin quiso impedir, y de ahí se desencadenó el conflicto con el anterior presidente entre el sector europeo. Yo nada más voy a decir una cosa, o sea, desde el 2014, año en que se empezó a aplicar el acuerdo de asociación, bueno, no sé si fue a partir de la aplicación del acuerdo de la Unión Europea, las ciudades en Ucrania se transformaron. Se transformaron, o sea, es decir, o sea, a ver, no digo, yo me recuerdo una persona que me dijo que en Dnipro, una ciudad muy, muy rusófona, donde la gente habla ruso y no habla ucraniano, ¿no? Por lo general, me dijeron, bueno, esto no somos Nueva York, pero sí hay cafés, bares, restaurantes. En Kiev, por ejemplo, yo cuando volaba desde Moscú a Kiev, yo veía, ostras, esto sería lo que sería Rusia si verdaderamente hubiera un gobierno, no un sistema de gobierno casi medieval, sino un sistema donde se potenciara la clase media, donde la gente tuviera digamos que fuera, donde hubiera oportunidades para todos. Rusia hoy en día, yo he vivido en Moscú durante 11 años, en 2 periodos diferentes. Si uno, o sea, en Moscú, pues sí, podemos que hasta el segundo anillo de circunvalación, el anillo de los jardines, Moscú es una ciudad para millonarios, donde no hay un papel en el suelo, bueno, en los jardines de Alejandro con flores se diseña la bandera rusa, donde ni siquiera, recuerdo un día una amiga quería tirar un cigarro y ni siquiera se lo permitieron. Pero tú sales de ese segundo anillo y es Mordor. O sea, es un lugar donde verdaderamente, donde no falta equipamiento, etcétera. Entonces, o sea, eso, por ejemplo, yo cuando veía... Y luego un lugar que me parece muy sorprendente, que es que en Rusia la gente no sonríe por la calle. La gente... y sobre todo cada vez más, yo percibía de que cada vez más, cuando yo hablaba con ellos, pues y percibían que era extranjero, pues intentaban... hay miedo o respeto, la gente no quiere hablar, la gente no, nadie dice lo que piensa. Y en cambio nos íbamos a Kiev y nos encontramos una ciudad en la cual, pues eso, en los cafés, o sea, pues eso, cada vez más con un ambiente más parecido al que puede tener una ciudad europea, ¿no? Yo Algunas, recuerdo pers- eso. algunas personas que viajaron a Kiev me decían, pero es que Kiev es una ciudad europea, Totalmente, directamente. totalmente. O sea, es decir, y además divertido, bueno, antes la guerra era ahora pues hay sus limitaciones, divertida, una ciudad en la cual donde la gente mayoritariamente hablaba ruso, ¿no? Y ya te hablo, por ejemplo, de otra ciudad, por ejemplo, Kharkiv, para los ucranianos. En esa ciudad nadie habla ucraniano, literalmente nadie habla ucraniano. Sin embargo, tenías cafés, bares, restaurantes, había muchísima actividad.
Y es una ciudad que supuestamente para Rusia debería ser muy fácil conquistar, porque está a muy poca distancia de la frontera y además arquitectónicamente es totalmente soviética y Qué rusófona. horror. ¿Por qué no han conseguido conquistarla? Porque los habitantes no quieren. Ellos han percibido lo que supone. Es decir, el divorcio total que existe entre una parte importante, no voy a decir todos, evidentemente, pero una parte importante de los ucranianos rusófonos y Moscú es brutal. Es brutal. Yo creo que hoy en día, desde luego en Kharkov, en Dnipro, es total, ¿no? Y luego ya en el Donbass, pues quizás, bueno, haya habido guerra y ha habido más diferencias, pero o sea, no podemos mirar sobre todo en la gente que se quedó en Bakhmut. Y la gente que se quedó en Bakhmut cuando vinieron las tropas rusas no supera el 10%, 20% de la población, y son gente además mayor, con mentalidad soviética, la gente que... Yo recuerdo haber llegado, por ejemplo, a otra ciudad que ha sido tomada después por los rusos, que es Lysychansk. Allí, poco antes de que tomaran, allí digamos que los jóvenes, las fuerzas vivas de la ciudad, se habían marchado y solo quedaban esperando que llegaran los rusos, que están muy apegados a sus pisos y a sus casas, era gente mayor. Entonces, o sea, es decir, el progreso en Ucrania el progreso no se identifica para nada con Moscú, para nada. Hay nostálgicos de Stalin, cosa que además está, por cierto, promoviendo mucho la propaganda interna. Hablo del programa de Solovyov y los programas a su alrededor, porque él es el eje de la propaganda interna. Pero hay una nostalgia a Stalin que siempre me retrotrae a mí a Adiós Lenin, ¿no? Como un retrato, Sí. como película, un retrato aterrador. Vamos a cerrar y vamos a regresar a donde empezamos, que empezamos en España, porque Sí. ha habido alguien que ha estado tremendamente presente por una u otra forma, por una u otra razón en los medios durante los últimos 2 años, un español que ha estado, pero realmente en nuestra conciencia continua y que de pronto ha desaparecido, se ha convertido en humo, se ha difuminado, se ha ido con la niebla, que es Pablo González o Pavel Rubtsov, que es su nombre original, porque se nos presenta que hace 2 años es injusta y arbitrariamente detenido por el gobierno polaco, y que este gobierno polaco lo mantiene 2 años sin cargos, cosa que luego esos mismos días, si tú seguías los tweets de su abogado nos informaba de cuáles eran los cargos y una semana después decía que no había cargos. Entonces esto está muy raro, ¿no? Si hace una semana lo sabía, debería seguirlo sabiendo. Se le acusaba de espía, se le acusaba de espionaje, se le mantuvo, o se dice que se le mantuvo absolutamente incomunicado, en unas condiciones terribles, apenas podía hacer ejercicio, y de pronto es liberado como parte de la más grande operación desde los intercambios de espías de los años 60 en Checkpoint Charlie, en, la, en, Sí, la, sí. en, la, en el muro de Berlín, ¿no? Que eso, el espía que vino del frío lo cuenta muy bien como película, por cierto. Y el mayor intercambio de agentes, y se nos dice que de los alrededor de 200 presos rusos que hay en Polonia, lo liberan a él por una acción humanitaria. A mí se me hace una píldora difícil de tragar, pero cosas más raras se han visto. ¿Qué sabemos en realidad de Pavel Rubtsov o Pablo González, periodista español, que fue acusado de espía, que fue liberado y que ahora ha desaparecido? Iba a regresar a España y lo estamos esperando. Bueno, yo solo tuve con él contacto por a través de las redes. Yo creo que enseguida vimos que no estamos, no estamos en la misma página y bueno, yo creo que enseguida él se molestó y bueno, dejamos de... Me dijo que me dejaba seguir en Facebook y yo dije, pues bueno, estupendo. Y bueno, ahí lo dejamos. Yo creo que sobre el caso de Pavel Rubtsov, Pablo González, eh, desgraciadamente hay que reconocer que ha sido, de nuevo, la desinformación rusa, que ha sido tremendamente eficaz a la hora de construir la campaña suya de apoyo, ¿no? Los cargos estaban presentados,
Eso está ahí, eso está ahí. La prisión preventiva en la cual él estuvo, evidentemente puedes interpretar o no que eso es abusiva o no es abusiva, eso, pero es perfectamente legal. No hubo ninguna violación básica de derechos en Polonia. Ahora, eso sí, evidentemente, Polonia es un país que ha recibido toques de atención de parte de la Unión Europea, y entonces y el hecho de que la prisión provisional pueda ser indefinida es uno de ellos, ¿no? Pero lo que no ha habido es, digamos, indefensión. Él ha tenido acceso a acceso a personal diplomático español, y luego, además, al principio de su cautiverio, él no quería ver a su familia, sino que quería ver a otras personas, ¿vale? Entonces, o sea, está todo rodeado de muchísima desinformación, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, que se venía diciendo en medios y desde el entorno afín es que él era un experto, y que él él podía hablar ruso sin acentos. Eso, por lo que yo he visto en la entrevista, en la entrevista que ha dado, es cierto que tiene un deje, a diferencia de los demás, tiene poco deje, pero que se le presentaba como el único que podía hablar con las fuentes directas y que no estaba mediatizado por la prensa anglosajona. Eso es una falsedad como una catedral, ¿no? Todos los corresponsales que trabajamos, la mayoría, yo diría que el 85% de los corresponsales españoles que trabajamos en Moscú, podíamos hablar y nos tratamos con nuestras fuentes en ruso. Entonces eso también, ¿no? Se le presentaba como como el único que sabía, como el único que conocía, como el único que podía entrar, que podía penetrar en el alma rusa, ¿no? Entonces, bueno, a mí en particular, yo he preferido siempre mantenerme al margen de este caso. Yo no he querido lo poco que sabía del caso, mientras él estuviera en prisión. No me parecía bien hacerlo público, porque era una forma digamos, de empeorar su situación. Pero ahora que está fuera, yo creo que es el momento de explicar, de explicar cómo ha funcionado la desinformación. No de una forma, para mí no lo veo como un ataque personal. Yo no quiero atacar a nadie de los que llevaron a cabo la campaña, sino simplemente quiero exponer cómo funciona la desinformación rusa, porque el caso de Pavel Pablo es un ejemplo clarísimo de una burbuja desinformativa fomentada por su entorno cercano, incluyendo ahí a su abogado, que más que un abogado era un portavoz, porque él tenía un abogado polaco que sí que se trataba del caso, porque es el que conoce las leyes polacas, que siempre dijo que los cargos estaban presentados. Entonces, bueno, Pavel tenía los cargos presentados, la prisión provisional no violaba la legislación polaca, por muy abusiva que pudiera ser, y luego, sobre todo, ahora vemos, por ejemplo, quizás por qué no se celebró el juicio, porque verdaderamente en esos momentos porque durante todo este tiempo estuvo negociando acerca de su destino, ¿no? Ahora el caso ha sido el pliego digamos que el pliego de acusaciones ha sido presentado, ¿no? La acusación está formulada. Ahora se ha presentado el pliego, digamos, el pliego de acusaciones, y el juicio se puede llegar a celebrar in absentia, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ha habido la gente con la cual Pablo supuestamente espió, ha hablado con la prensa española y han dado detalles muy digamos, muy importantes. Estamos hablando, o sea, otras cosas que decía su abogado era que los informes que se le encontraban en su móvil, que cuando se filtró por primera vez la información, que esos informes estaban en inglés y estaban dirigidos a publicaciones, ¿no? Eran material periodístico. No, esos informes estaban escritos en ruso. Otras cosas que se ha sabido, por ejemplo, y que se decía también de su entorno, era que el dinero que recibía Rusia era producto de una transferencia de apartamentos de su padre. Según se ha publicado estos días, su padre no tiene propiedades, o sea, con lo cual era un dinero. Entonces, digamos que todo ha sido un acto de desinformación, y para mí es importante, como ejemplo de cómo funciona la desinformación rusa, exponerlo y explicarlo, porque para que luego en el futuro, digamos, que esta desinformación sea menos eficaz. Yo no me quiero enfrentar con nadie, ni estoy hablando, ni hablo de nadie, ¿no? Simplemente quiero explicar cómo funciona la desinformación rusa, porque para mí, como periodista, lo importante es
yo creo que nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es empoderar a la sociedad, empoderarla y darle información para que luego decida, ¿no? Y verdaderamente yo he visto, en los últimos años he visto cómo Rusia ha llegado a pervertir tanto los debates, que es una forma que nos convertimos, o sea, el corresponsal en Rusia te conviertes literalmente en un fact-checker, en un personaje, en un periodista que se dedica a chequear y a desmentir, ¿no? Los ataques de armas químicas en Siria, que siempre fueron realizados por el régimen sirio y que ellos consiguieron siempre, digamos, manipular y generar dudas, ¿no? De quién estaban detrás. Eso nunca fue. Eso, o sea, todos los informes todas las investigaciones de la ONU hablan de que más del 90 y pico, 95% de los ataques con armas químicas en Siria han sido llevados a cabo por el régimen sirio, aliado de Putin, y el resto no se puede identificar. Entonces, lo que te quiero decir es que para mí, como corresponsal en Rusia, como persona además que quiere muchísimo a Rusia, la gente, nadie puede decir que yo rechazo completamente que me llamen rusófobo. Me he dedicado toda mi vida a aprender ruso, me he dedicado toda mi vida a estudiar a Rusia, me he dedicado a aprender a intentar comprenderla y a leer. Y aparte, yo creo que hay una Rusia que en estos momentos no emerge, y que es la Rusia que verdaderamente no quiere a Putin, ¿no? Y recientemente hablé con Marina Leógina, que era una de las integrantes del grupo Pussy Riot, y ella me decía, en Rusia hay millones de personas que están en contra de Putin, millones de personas, y hay incluso hasta actos, hasta grupos partisanos creados. Entonces yo me quedo con esa Rusia, y esa es la Rusia que yo, bueno, me parece a la cual yo admiro y de la cual me siento enamorado, ¿no? Rusia no es Putin ni es para Claro. nada el Kremlin. No, y ahí sí, y eso sí ha sido importantísimo dejarlo claro de que el Kremlin no representa esa Rusia gigantesca que es además. Pero pues, una cuestión final. Primero que nada, o dos cuestiones. Primero que nada, ¿cuántos Pablos González hay? Supongamos que es espía. No sé si toda la información hasta ahora es circunstancial o hay datos sólidos que lo ubican. Es, es- es- es muy evidente. O sea, es decir, la gente que ha hablado, no es información circunstancial. La gente que, Jana Nemtsova, los otros opositores que han hablado, ellos han hablado con los investigadores polacos y ellos les han enseñado los informes que tenían sobre ellos en el ordenador de Pablo González. Que, por cierto, no, por lo que parece, no siguió la orden de borrar los informes, sino que los mantuvo allá. ¿Cuántos pueden haber? Es difícil saber. Yo, o sea, yo en estos momentos estoy escribiendo un libro sobre Rusia y uno de los capítulos es este. Y yo te puedo decir que en el libro incluiré gente a la cual ha sido aproximada, periodistas que han sido aproximados y que han sido aproximados por rusos y que han sido tanteados a la hora para recibir dinero. Con lo cual, si yo he podido contabilizar, bueno, no te puedo decir cuántos, pero algunos. Si esos son los casos que no saben, que digamos que no han tenido éxito, porque evidentemente si lo Claro, han contado es porque no han salido adelante, con lo cual te puedes imaginar los que hay. claro, Y los que evidentemente, fracasaron. y evidentemente tú puedes ver un poco, yo creo que yo creo que si ves las trayectorias, por ejemplo, una de las cosas por ejemplo, que se concede a los periodistas afines, y eso es de la época de Walter Duranty, que es el periodista digamos, que negó el Holodomor, ese periodista al que siempre los ucranianos critican y que se pide al premio Pulitzer que le quite el premio Pulitzer. Esa persona tenía, digamos, privilegios de acceso a lugares importantes. Entonces, yo veo que hay algunos compañeros que tienen privilegios de acceso. Luego también puedes ver, por ejemplo, gente que quizás, aunque sea una periodista freelance, nos tiene unos ingresos importantes, cuando en realidad es un freelance, eso Es pobre. vamos a ver, no sé, o sea, no sé. Yo no quiero nombrar a nadie, pero por ejemplo,
hay una persona. A ver, no, vamos a hablar de una persona, porque además vamos a hablar de México. El señor que se llama Daniel Stulin, que vive en Cancún, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que tener dinero importante. Claro. Que además es muy, por lo que se ve en sus redes, es muy amigo de Miguel Bosé, que Miguel Bosé es el principal vocero del movimiento antivacunas. Es un movimiento que sabemos, es una narrativa que sabemos que es muy desestabilizadora y que ha sido siempre impulsada desde cuentas por cuentas en internet prorrusas. Entonces, bueno, pues dices, ¿qué pasa ahí? Son cosas, digamos que. Y ese señor, además, incluso. A ver, yo no digo nada. Ese señor dice que en el pasado trabajó para KGB, sin que nadie le haya desmentido Sí, nada. sí, sí. Yo solo quiero dejar claro, porque por lo que hablamos, yo conozco a dos premios Pulitzer por labor en guerra, a Sí, los que admiro además y quiero enormemente. Y no digo sus nombres, pero sí digo que son gente que no vive en la opulencia. exactamente. No viven en la opulencia, siendo gente que se la juega para que tú y yo estemos informados, que eso es el periodismo. Pero lo que la gente tiene que saber, no lo que quiere oír, y luego ya que haga con ello lo que quiera. Última, las fuerzas de seguridad españolas tuvieron momentos verdaderamente extraordinarios en la lucha contra la violencia de ETA. Su trabajo de inteligencia, su trabajo de infiltración, su trabajo de convencimiento, su trabajo de que alguna vez decía alguien por ahí, es que en este momento la mitad de la dirigencia de ETA son de la policía, y que fue uno de los elementos con los que se consiguió, y principalmente Rubalcaba consiguió desarticular a la organización. Está, pregunto, a lo mejor no lo sabes, está las fuerzas de seguridad españolas atentas a lo que está pasando, a lo que viene de Oriente. No te lo puedo decir, no lo sé. No lo sé. Desgraciadamente, eh, hombre, yo veo, por ejemplo, un poco por lo que puedo juzgar de la actividad de las actuaciones del gobierno. Me parece que el gobierno ha tenido una muy buena, está muy alerta, por ejemplo, a la hora de impedir que la empresa Talgo, una empresa que es el pionero en la tecnología de los trenes que pueden circular por vías de ancho diferente, llegara fuera, digamos, llegara a ser controlada por Rusia. Además, si vemos clarísimamente, el gobierno le ha vetado la adquisición por parte de un consorcio húngaro, que es un país que tiene relaciones privilegiadas con Rusia y que es visto, percibido como una suerte caballo de Troya de Rusia en la Unión Europea, Así es. pero, es decir, ha vetado por razones políticas esa adquisición, tiene el derecho a hacerlo, por razones, apelando a razones de seguridad nacional, pero es que además es que si vemos, por ejemplo, el comportamiento de la empresa Talgo, es muy interesante porque Talgo no tiene muy poco negocio ya, un 1% de su negocio, pero dijo desde el principio que daba bienvenida a la oferta, a la propuesta y que la consideraba amistosa. Empiezas un poco a rascar y ves que Talgo, el presidente de Talgo cuando se vendió el primer tren, fue a Moscú y llegó a decir, llegó digamos, a vanagloriarse su relación con el presidente de los ferrocarriles rusos. Los ferrocarriles rusos son las cosas más corruptas que existe en Rusia, ¿no? Y además es una persona que en aquel momento ya estaba sancionado por el Departamento del Tesoro. Estamos hablando del año 2015. Talgo, clarísimamente, tenía una estrategia la propia dirigencia de la empresa tenía una estrategia, digamos, de incrementar su presencia en el mercado ruso, pese a las crecientes tensiones geopolíticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, llegamos a ver cómo el propio presidente de Talgo llegó a ser condecorado por el embajador ruso en Madrid, Korchagin, ¿no? Y ahí ves clarísimamente que verdaderamente que bueno, que ha habido. A mí lo que me gusta, o sea, lo que me gusta, perdona, lo que yo creo es que eso sí que ha demostrado que, que el gobierno está alerta ante posibles, digamos, eh, actos de interferencia o de adquisición de tecnología. Espero que eso se traslade a otras áreas. Yo creo que, a diferencia de otros países como Italia, por ejemplo, eh,
donde la presencia de desinformadores y la normalización de la propaganda y la desinformación rusa es mucho más elevada. España no hemos llegado a tanto, ¿no? Yo creo que hemos hecho un trabajo, los corresponsales en general, ¿no? Todos los corresponsales que hemos vivido en Rusia, de exponerla, no ha habido concesiones. Entonces, esta propaganda se ha limitado mucho a los márgenes. Y entonces, pues bueno, pues vemos que, pues sí, pues tienen sus blogueros de ultraderecha, tienen sus influencers de ultraizquierda, pero que en el fondo, por ejemplo, el hecho de que una fuerza populista prorrusa, de que, o sea, no ha habido, por ejemplo, como en Italia, una fuerza populista prorrusa, supuestamente izquierdas, Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Que llegara, digamos, a estar muy cerca del Estado. O vamos. Otra cosa que también ha sido muy interesante, y me parece que eso sí que es un logro, la penetración rusa en Hungría fundamentalmente viene de la mano de una mafia, una logia mafiosa que se llama Solnitskaya. En España, la logia mafiosa que se implantó aquí en su día se llama Tambovskaya. Pero esa mafia ha sido, digamos, desarticulada por la justicia española. Se inició, se detuvo a su principal capo, que era Gennady Petrov, en Mallorca, y esa mafia ha sido, evidente. Luego hubo un juicio, ha habido varias sentencias de sentido, digamos, contradictorio. A los testaferros se les ha ido no culpables, luego a una secretaria se le ha ido culpable del delito de blanqueo de dinero. El problema está que en estos casos, cuando se lanzan casos contra la mafia rusa, si no hay cooperación por parte del Estado emisor, que es Rusia, es muy difícil probar cosas, pero en cualquier caso, el hecho de que esa macrooperación, que fue el caso Troika, eso ha impedido que en España se arraigara una mafia potentísima, que es la mafia Tambovskaya, con vínculos con el propio presidente ruso, y que ellos, digamos, compraran periodistas, compraran políticos, compraran y pervirtieran el debate y el juego político en España. Eso me parece que eso es lo que te puedo decir de lo que yo sé, de lo que yo he estudiado. Y está, por supuesto, todo lo que luego uno sabe y no puede decir hasta más adelante. Que, por cierto, te voy a invitar, poco poniéndote en la picota. Sé que estás trabajando una situación que afecta precisamente a la influencia rusa en España y que cuando estés dispuesto a contarla, cuéntala, pero luego haz el favor de venirnos a contarla aquí, si puedes. Absolutamente encantadísimo de venir a tu programa, de verdad. Bueno, muchísimas gracias de verdad por hablar con mi público y nos vemos entonces en la próxima. Muchísimas gracias. Un saludo a América Latina, en particular a México, país que adoro y me encanta la comida mexicana. Venga, hasta la próxima. El juego de la información y la desinformación, el juego de la mentira como elemento político no es nada nuevo y por supuesto basta remitirse ya ni siquiera a Maquiavelo, sino a la forma en que se manejaba el Senado romano para darnos cuenta de que siempre hay un origami donde los dobleces hacen que la realidad esté detrás de una falsedad, de una desinformación, de otra propaganda, de otra idea, y hasta el fondo se encuentra quizás aquello que nos interesa, que es conocer la verdad. Sin embargo, si el crecimiento del poder de los ciudadanos, que se empieza a dar a partir de 1776 en Estados Unidos o de 1789 en Francia, y a lo largo de todos los procesos de democratización, de avances no solo políticos, sino sociales y económicos por parte de las mayorías que antes solo podían callar, requiere la defensa contra aquellos que precisamente quieren que volvamos a la época donde callar era lo único que podíamos hacer los que éramos hijos de labradores o hijos de mineros. Los expertos en geopolítica, por desgracia, y lo vemos continuamente, con enorme frecuencia están también cobrando y viviendo de ser parte del esquema de la desinformación. La información es poder y ese no es un invento de la informática, ya lo había dicho precisamente cuando fundaba el método científico Francis Bacon. La información en sí misma es poder y por eso necesitamos tener más información, más datos, más hechos y menos
ideas que nos caigan bien, que nos gusten, que nos seduzcan, que digan lo que queremos escuchar para ocultar aquello que usted y yo necesitamos saber. Por ejemplo, en el caso de un país que pretende un proyecto imperialista que debería llamarnos la atención, sobre todo a quienes hemos luchado en contra de otras formas de imperialismo. ¿No cree usted?